pero después de que la bancada cartista haya anunciado que le quitaba su respaldo y era inminente su destitución a través de un juicio político. Nosotros, de la parte penal de la investigación de la denuncia que se había hecho en su contra, ya estamos en contacto para hablar con el fiscal Jorge Arce. Doctor, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y a tu amable audiencia. Doctor, te estamos molestando para conocer un poco cuáles son las diligencias o en qué etapa está la investigación con respecto a la denuncia que en su momento penal, la denuncia penal que se había presentado contra el defensor del pueblo por el hecho punible de esa acción, creo que fue el hecho punible atribuido. Sí, en mi unidad penal fue asignada para entender en la denuncia de la ciudadana Diana Vargas sobre un hecho de punible de desacción, porque es el hecho punible mencionado en el escrito. Esta denuncia, una vez que ingresó la denuncia, se han realizado todas las diligencias pertinentes. La denuncia es dirigida contra el defensor, el ex defensor en este momento, ¿verdad? Por las noticias que me llegan también. Sí, El defensor del pueblo, el señor Miguel Godoy, y es referente a un cobro irregular a las personas que están en edad o en condición de realizar el servicio militar obligatorio, pero que se han declarado objetores de conciencia. Ese cobro irregular se fundamenta en que presuntamente hay cobros a personas que no reúnen los requisitos establecidos, específicamente en el artículo 21 de la ley 4013 que regula, ¿verdad?, el servicio sustitutivo al servicio militar, ¿verdad?, y que establece una contribución en 5 jornales que en caso que no quieran realizar el servicio militar, entonces estarían abonando esta suma de dinero. correcto. Y a ver, para ir corroborando esa denuncia o esos datos proporcionados en la denuncia presentada por la ciudadana Diana Vargas, así como referiste, doctor, ¿cuáles son o cuáles fueron las primeras diligencias dispuestas por la Fiscalía a tu cargo? Sí, las primeras diligencias fueron dirigidas a la Defensoría, ¿verdad? También a partir del conocimiento de la ley, lo que establece es la ley 4013/10, también se ofició al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que es la autoridad de aplicación creada por esa ley. Se le pidieron todos los documentos referentes a la expedición, a la expedición de estas declaraciones. Nosotros también ya contamos con el listado de las personas que habrían abonado esta suma de dinero. También tuvimos informes que estamos aguardando en las comisiones permanentes de derechos humanos de ambas cámaras del Congreso, que según también la ley, pues conocemos por el artículo 21, que eran las instituciones que anteriormente recibían estas solicitudes de objeción de conciencia, ¿verdad? O sea, recibían anteriores a la vigencia de esta ley 4013/10. Así como otras diligencias, ¿verdad?, que por línea investigativa no puedo mencionar, pero sí estamos realizando todas las diligencias pertinentes para esclarecer el hecho denunciado y si hay circunstancias penalmente relevantes. Y en base a estos primeros informes que recabaste, a ver, ¿podrías decirnos o no tenés todavía, no digo una convicción, porque si no ya habrías hecho una imputación o habría tomado medida más fuerte? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Hacia la confirmación de esa denuncia presentada o todavía es muy temprano para afirmar, hacer ese tipo de afirmaciones, doctor? No, claro, el primer trabajo siempre es atender todos los puntos denunciados, todas las circunstancias fácticas que se denuncia, ¿verdad? Es un escrito bien detallado. También la denunciante aportó ciertos elementos que necesariamente nosotros tenemos que corroborar y
también solicitar los informes a las instituciones con un plazo prudencial, ¿verdad? Porque también estos hechos se basan mucho en las documentaciones. Entonces nosotros también somos conscientes de reunir las documentaciones, porque estamos hablando de una ley que es del año 2010. También se habla de situaciones que ocurrieron anteriores a esta ley, ¿verdad? Como es la declaración de objeción de conciencia de las personas ante las cámaras, ante las comisiones permanentes de las cámaras. Entonces, estamos hablando de cantidad de personas que solicitaron esta declaración de objeción. Nosotros también lo tenemos un listado. Entonces, son hechos complejos, ¿verdad? Y necesitamos tener todas las herramientas, principalmente para corroborar los hechos denunciados y después posteriormente analizar si se adecua o no al tipo penal denunciado o a otro hecho punible que pueda surgir, ¿verdad? Y posteriormente, luego de ese análisis, tomar la decisión con respecto al caso. Ahora, con respecto a esa lista, usted habló de una lista bastante larga, entonces, de las personas que habrían hecho o realizado ese pago o contribución equivalente a 5 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, dice ese artículo 21 de la ley 4013 que usted mencionó, doctor. ¿Es larga esa lista? Sí. ¿Cómo? ¿Es larga la lista de los que pagaron? Es una larga lista, ¿verdad? La cantidad exacta no sabría especificarte, pero sí es porque el cobro se habilitó a partir del mes de mayo del 2019 y son varias personas que se acercaron, ¿verdad? Un monto aproximado que se había recaudado en concepto de este cobro es que rondaría los 1.800 millones de guaraníes aproximadamente. 1.800 millones. Sí. Y a ver, ¿eso dice en la denuncia o eso ya pudiste vos corroborar con otros informes que solicitaste no sé, a la Defensoría? Sí, tenemos en la denuncia y también tenemos el extracto bancario. El extracto bancario. Sí. Pasa que se habilitó una cuenta una vez que posterior a las reuniones que se realizaron, son varias sesiones de este Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que se habilita una cuenta a través del Tesoro Público, y es en esta cuenta del Tesoro Público donde las personas que solicitan esa declaración de objeción de conciencia tienen que realizar un depósito, ¿verdad? O sea que es a través del Ministerio de Hacienda que habilita una cuenta en el Banco Nacional de Fomento, es que se realizan estos depósitos de estas personas que presentaban su solicitud. Y entonces, a ver, esto es muy importante, justo este procedimiento, doctor, porque uno pues cuando se habla ahí, se le denuncia a alguien y dice, bueno, es responsable o sería responsable, vamos a suponer, de este cobro indebido. Directamente entonces la Defensoría no disponía de esa plata, entraba en una cuenta bancaria que habilitaba el Ministerio de Hacienda. Así mismo es, si bien el Consejo Nacional es la que va a regular la forma de pago según la ley 4013, sin embargo esto se realiza a través del Ministerio de Hacienda porque es una fuente de ingreso genuina del Estado, y esa habilitación se hace a través de los conductos pertinentes, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda, y posterior al Ministerio de Hacienda se abre una cuenta en el Banco Nacional de Fomento, y es aquí donde se realizan los depósitos, ¿verdad? Y desde mayo del 2019, según los extractos que vos tenés ahí ya dentro de la carpeta, entonces, doctor, más de 1.800 millones de guaraníes se habría abonado en ese concepto, entonces. Aproximadamente. Aproximadamente 1.800 millones de Sí, guaraníes. porque lo que nosotros controlamos es que se realizan los depósitos de los 5 jornales, ¿verdad? Que serían un monto aproximado de 406.000 guaraníes. 406.262 guaraníes. 262 es lo que deposita el objetor, entonces. Y eso, 406.262 guaraníes. guaraníes. Sí. Es lo que deposita el objetor en una cuenta habilitada
del Banco Sí, Nacional de Fomento. en el Banco Nacional de Fomento, que tiene la nomenclatura de Tesoro Público, Defensoría y contribución de la Ley 4013. Y esa plata, entonces, a ver, a ver, de acuerdo a la ley, o eso vuelve como ingreso propio de la Defensoría o es el Ministerio de Hacienda el que dispone de esa plata. Nosotros solicitamos un informe al Ministerio de Hacienda y ese informe es el que estamos esperando acerca de la nomenclatura presupuestaria y también la fuente de ingresos ¿Y qué y es lo que cuál es se... el destino o la finalidad que debe ir esos fondos. Correctísimo. ¿Y qué es lo que se le atribuye entonces al defensor? ¿Cuál sería el hecho punible o cuál sería la conducta de Godoy enmarcada dentro de lo que sería esa exacción? Bueno, para el tipo penal de exacción lo que te pide es la calidad de funcionario y posteriormente las otras calidades o la conducta que debe desplegar este funcionario es que también debe ser encargado de la percepción, ¿verdad?, de impuestos, tasas y contribuciones y que como acción descrita es que perciba sumas no debidas, ¿verdad? Este es el tipo penal denunciado y es el tipo penal que más o menos se acercaría a lo que se denunció, ¿verdad? Y es lo que nosotros primariamente tenemos como hipótesis y es lo que estamos reuniendo los elementos para ver si se configura o no el hecho punible. Claro, o sea, para entender bien, doctor, para que un funcionario, uno tiene que tener esa calidad como tal, ¿verdad? Uno. Así mismo es. Bueno, tiene que tener esa calidad de funcionario para cometer esa exacción. No, no, Sí, porque para que se dé estamos, el hecho, no necesariamente el funcionario se tiene que quedar con ese dinero, ¿verdad? bueno, es aquí lo que se protege con la excepción es el bien jurídico protegido, es la función pública, o sea, ese funcionario encargado de la recaudación, pero encargado de la recaudación de ciertas sumas de dinero establecidas. Y lo que no, o sea, lo que lesiona ese bien jurídico es que se salga de la función que se le encarga, ¿verdad? En este caso, que viene a ser esa recaudación de la suma ya no debida. De hecho que al ser un hecho punible contra la función pública, necesariamente, y también como describe acá la sección, se menciona la calidad de funcionario, ¿verdad? Y con una función específica, que es el encargado de la recaudación de ese tributo, ¿verdad? Llámese impuesto, tasa o contribución, y que lesiona ese bien jurídico recaudando sumas correspondientes a esos impuestos, tasas, contribuciones que sean no debidas, Claro. que no Y corresponde, que no corresponde a su que no recaudación. corresponda, exactamente. Bueno, y acá, ¿qué es lo que no correspondería? O sea, para entender bien y podamos desmenuzar lo que dice la denuncia o lo que los elementos que vos como fiscal ya estás teniendo. O sea, ¿qué es lo que no correspondería? ¿El haber cobrado o haber establecido un monto superior? O sí, tendría que ser superior, ¿verdad? O cómo es, y cuál es a ver, la actuación específica ahí de Godoy. ¿Es el que dispuso, es el que firmó la resolución o es el Consejo Nacional del que hablaste, doctor? Sí, el que por la ley misma es el Consejo Nacional, la autoridad de aplicación de la ley y por ende la autoridad que debe cuidar, reglamentar o regular lo establecido en esa ley. Es un cuerpo colegiado. Aquí, bueno, ya está adelanto que no solamente al ser un cuerpo colegiado, la toma de decisiones son por mayoría. Eh, no solamente integra el defensor como presidente de este consejo, sino que también representantes de otras instituciones, Mm, como fueron representantes de la Cámara de Diputados, senadores, también del Ministerio de Defensa Nacional y un representante de los objetores, ¿verdad? Las tomas de decisiones surgieron a partir de las sesiones que se llevaron a cabo dentro de este consejo, que ya fueron varias a partir del 2018,
y en especial en una de las sesiones es que se establece la reglamentación del Consejo, ¿verdad? Que está de una facultad propia de esta institución, y ellos emiten una resolución. Dentro de esa resolución, ellos tienen esa facultad de reglamentar las disposiciones de esta ley 4013/10, y en uno de sus artículos específicamente, ellos basándose ellos entienden en una facultad que les confiere el artículo 8, creo que es, inciso C, de la ley 4013/10, es que ellos reglamentan en su artículo 16 el servicio sustitutivo en beneficio de la población civil. Entonces ese es el título que le dan, ¿verdad? Y ahí establecen que para dar cumplimiento, o sea, que utilizan específicamente la palabra congruencia, hablan de un principio de congruencia, y en virtud de ese principio de congruencia es que se debe dar cumplimiento efectivo al servicio sustitutivo. Toda persona que haya sido declarado o que haya solicitado ser declarado objetor de conciencia, ¿verdad? Que eso básicamente es lo que establece la ley, ¿verdad? Sin embargo, ellos, al establecer este artículo, es que hablan que desde los 18 hasta los 26 años deben dar cumplimiento efectivo, tal como establece la ley. Sin embargo, dice seguidamente, con su respecto deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, ¿verdad? Eso habla el reglamento establecido por el Consejo. Y acá un poco hay una especie de conflicto con lo que establece, porque el artículo 21 claramente de la ley 413 se refiere a una exceptuación, pero esa exceptuación es para los que se declararon objetores ante las cámaras del Congreso anterior a la ley 2010, ¿verdad? Ellos sí van a tener la opción de o prestar el servicio sustitutivo o pagar esa contribución. Entonces, por ahí más o menos vendría Y ellos le incluyeron el igual. quid de esta cuestión, ¿verdad? Lo que también entendemos nosotros que viene a ser el objeto de la denuncia. Y ellos con esta reglamentación o con esta resolución, entonces ellos le habilitaron o le obligaron a otros más, no lo que dice este artículo 21 de la ley 4013. Claro, nosotros hasta el momento entendemos que lo que se hizo fue aumentar el espectro, ¿verdad? de las personas obligadas, vamos a decirle, al cumplimiento del servicio sustitutivo o del cumplimiento del pago de una contribución, al establecer que personas de 18 hasta 26 años también den cumplimiento a esa disposición, ¿verdad? Porque esta es una hay que entender también una reglamentación nueva, es del año 2018. Sin embargo, la ley establece el derecho a la objeción, ¿verdad? Y el servicio sustitutivo es del año 2010, ¿verdad? Y lo que establece el 21 se refiere a una situación específica, que se refiere a personas que se declararon objetores antes de la vigencia de esta ley del 2010. Antes de la vigencia. Sí. O sea que los que se declaran después objetores después de la vigencia de esta ley no podían haber entrado en ese pago entonces. No pudieron haber, no pudieron haber estado obligados a pagar. Sujetos al establecimiento del 21, teniendo en cuenta que la ley es clara al establecer que todos tienen los que se quieren amparar en la objeción de conciencia tienen que realizar un servicio sustitutivo. Y esta resolución que reglamenta, que usted ya tiene en la carpeta, esta fue firmada por los representantes de las distintas instituciones y hubo mayoría, digamos, no hubo ninguna objeción. Hubo una objeción del representante del Ministerio de Defensa Nacional, que justamente estuvo explicando también en estos términos que te estoy explicando, ¿verdad?, acerca de cuáles son los efectos del artículo 21. Sin embargo, prosperó la propuesta de reglamentar de esa manera, ¿verdad?, por mayoría de los demás miembros, ¿verdad?
y posteriormente es que se emite esta resolución, te voy a decir exactamente, resolución número 1 barra 2018 del Consejo Nacional. Del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia. Claro, entonces este documento lo que es clave, doctor, a partir Claro, de esta resolución, entonces se analizaría la conducta de cada uno de los que firmaron, a excepción del que dejó constancia de su objeción o su no acuerdo con esta resolución 1 barra 2018. así mismo es, Carlos. Y bueno, ahora nos entendemos más, doctor. A ver, parecía complicado y al final tampoco es muy complicado porque entonces esta reglamentación o esta resolución es la que iría en contra del artículo 21 de la ley 4013/10 y ahí se podría decir que se pudo haber dado o se puede encuadrar la conducta de los que firmaron esa resolución dentro del hecho punible de exacción. Así es. Esta resolución es lo que nos proveyó la gente de la Defensoría. Nosotros estamos todavía realizando diligencias, ¿verdad? Pero así como dijiste, esta resolución es lo que a nosotros tenemos conocimiento en este momento y el cual fundamentaría la exigencia para cualquier persona que quiera realizar la declaración de objeción de conciencia a partir de esta reglamentación es que o cumpla el servicio sustitutivo o de cumplimiento, porque así dice el reglamento, de cumplimiento al artículo 21, ¿verdad? Y vamos a decirlo, lo que se puede extraer del 21 básicamente es o cumplir el servicio sustitutivo o pagar la contribución de 5 jornadas. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, ¿alguna investigación emblemática que tengas vos a tu cargo, doctor? Yo creo que todas son emblemáticas, Todas son, así que o sea, estamos trabajando, gracias a Dios, y bueno, hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es el trabajo diario, porque nosotros somos servidores públicos. correctísimo. Doctor, muchas gracias por tu tiempo y que tengas un excelente resto de jornada. Muy amable, doctor Arce. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. El Observador. Un análisis con la verdad.